toda la cantadera me la llevé yo solito en la mañana. Así que la celebración fue mía, doña Sonia, lo disculpo, me le robé parte de la celebración, ¿verdad? Pero ya ahora pudimos disfrutar juntos. Doña Sonia se cumple ayer y yo, si el Señor lo permite, mañana. ¿Estamos contentos, iglesia? Yo estoy requete mega archi súper contento. Este es un día de milagros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han venido por su milagro? Aleluya. Dios nos dio una palabra. Esa palabra que Dios nos dio hace ya 2 meses y resto era que en los últimos 3 meses de este 2019 iba a haber una aceleración de milagros, señales, maravillas, prodigios. Hemos estado recibiendo testimonios tras testimonios de cómo Dios honra su palabra, de cómo Dios ha estado bendiciendo su palabra, de cómo Dios ha estado honrando su palabra. Hemos recibido testimonios de milagros, de restauración de hogares, de matrimonios, de sanidad, milagros en negocios, en prosperidad, sueños, gente que le atrevió a poner en las manos de Dios en este último trimestre, sueños, proyectos, creyendo que lo mejor estaba por venir. Y todavía nos falta un mes para ver la mayor explosión de milagros en esta casa. ¿Lo puedes creer? No te pierdas lo que Dios está haciendo y se ha propuesto hacer. No te pierdas lo que Dios se ha propuesto hacer. Recuerda que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si necesitas fe, hay que oír la palabra de Dios. Amén. Si necesitas ser más espiritual, hay que orar y hay que ayunar. Si necesitas provocar la presencia de Dios, hay que adorar, hay que alabar como ahora. Si necesitas milagros económicos, hay que sembrar, hay que ofrendar. Si necesitas fe, hay que oír la palabra de Dios. Dios es un Dios de principios. Para cada una de las áreas de nuestra vida, Dios tiene llaves, Dios tiene principios de bendición. Así que hoy vamos a hablar de fe. Vamos a hablar de milagros y milagros van a suceder porque Dios honra su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, gloria al Señor. Quiero llevarles a un texto que encontramos en el libro de los Hechos. Compartir con ustedes un tema que he titulado Haciendo que el cielo reaccione. Y para eso quiero pedirles por favor un minutito más que se pongan de pie. Hechos capítulo 12. Quiero dar la bienvenida obviamente a todos y cada uno de ustedes aquí en esta su casa, el Centro Evangelístico. La bienvenida a todos los que a través de las redes sociales y la televisión nos acompañan. Que el Señor los bendiga desde el Centro Evangelístico San José, Costa Rica. Les bendecimos de verdad. Hechos. La Biblia lo llama Hechos de los Apóstoles. La gran mayoría de hombres y mujeres de Dios lo han llamado Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que aparece aquí, la sucesión de acontecimientos, desde el primero hasta el último de los capítulos, son milagros sobrenaturales, accionares de la obra y del poder y de la presencia del Espíritu Santo. La buena noticia es que el Espíritu Santo que estuvo trabajando durante este tiempo está en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Hechos capítulo 12. Vamos a tener la Biblia abierta en este capítulo, pero voy a comenzar leyendo los primeros 5 versículos que dicen: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para bendecirles, para ayudarles, para cuidarles, para chinearles, para expresarles su amor. ¿No? ¿La versión de ustedes no dice eso? ¿Para qué? No, si es más malo que Herodes, ¿verdad? En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, diga conmigo, pero. A mí, ustedes saben que a mí me pone loco estos peros divinos. Un pero divino transforma cualquier circunstancia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice, así que, eso me habla de que se identificó un problema, se identificó una crisis, se identificó, se enfocó
una situación angustiante. Así que, así está el asunto. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy bien, toma tu lugar, por favor, toma tu asiento, haciendo que el cielo reaccione. Hay un principio que he aprendido y un principio que he compartido en muchas oportunidades con ustedes con respecto a los milagros. Y es este principio, que los milagros, toda obra sobrenatural de la gracia, del favor, del poder de Dios, se provoca en la tierra y se consuma en el cielo. Cuando digo que se provoca en la tierra, es porque el Señor Jesucristo dijo que cualquiera de vosotros, cuando dos o más de vosotros aquí en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa creyendo, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aquí en la tierra, cuando dos o más de vosotros aquí en la tierra, se ponen de acuerdo en cualquier cosa creyendo, lo que nos pongamos de acuerdo aquí en la tierra será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que los milagros se provocan, se inducen aquí en la tierra y se consuman, se realizan allá en el cielo. Por eso nosotros podemos revertir cualquier circunstancia. Por eso nosotros podemos revertir cualquier situación. Por eso nosotros podemos hacer que el cielo reaccione en los momentos más difíciles de nuestra vida, de nuestra historia. Hoy que se habla tanto de crisis económica, crisis en el matrimonio, crisis en las relaciones interpersonales, crisis familiares, crisis en nuestros proyectos, crisis aún en la iglesia, crisis en nuestra salud. Hoy en día, cuando nuestra sociedad está siendo tan bombardeada por la crisis, es algo tan rico, tan refrescante saber que nosotros podemos hacer que el cielo reaccione a favor nuestro. Pero ¿cuáles serán aquellos factores necesarios? ¿Cuáles serán aquellos factores imprescindibles para precisamente provocar que el cielo reaccione? El primero de estos factores que hallamos en esta historia es que haya una iglesia que asuma su lugar. Diga conmigo, aquí estoy, Señor. Diga conmigo de nuevo, aquí estoy, Señor. A ver, ¿dónde está esa iglesia? Ok, una iglesia que asuma su lugar. El versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una iglesia, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de un edificio, cuando hablo de iglesia no estoy hablando de una organización, cuando hablo de iglesia estoy hablando de hombres y mujeres como tú y como yo, hombres y mujeres comunes y corrientes. La Biblia no anda buscando superhéroes, la Biblia no anda buscando supercristianos, la Biblia no anda buscando gente súper diferente. La Biblia lo que anda buscando es gente simple, gente sencilla, gente que le crea a Dios y a lo que ha dicho en su palabra. Aunque digan que estamos locos, aunque digan que estamos trastornados, aunque digan que el papel aguanta lo que le pongan, como cuando la gente quiere despreciar la palabra de Dios, digan lo que digan, nosotros estamos parados en la roca inconmovible de la fe que se llama Dios y su palabra. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará, lo hará, lo hará, sin duda lo hará. Lo que Dios te ha dicho, Él lo hará. Una iglesia que asuma su lugar primero en el momento oportuno. Había una persecución despiadada. Y es lo que a veces muchas personas no entienden. Hay gente que se asusta cuando parte con el Señor un cristiano, un miembro de la iglesia. Se murió. Ay, pero ¿cómo es posible? Mira, nosotros somos eternos, no somos inmortales. Todos y cada uno de nosotros algún día, si Cristo no viene antes, vamos a tener que patear el balde, ¿verdad que sí? O colgar las tenis. Todos nosotros no somos eternos, somos eternos, no somos inmortales. En cualquier momento, el Señor nos puede llamar a su presencia, si es que Él no viene antes. Entonces, a veces nosotros nos hacemos un conflicto porque decimos, ¿cómo es posible que este cristiano quiebre
en su negocio? ¿Cómo es posible que este hermano no surja en sus finanzas? ¿Cómo es posible que este hombre o que esta mujer que viene a la iglesia, que ora, que ayuna, que lee la palabra de Dios, que aquí y que allá, se enferme? ¿Cómo es posible que este hermano esté pasando por esta prueba, por esta circunstancia, por esta situación? Cuando leemos el libro de los Hechos, iglesia, nos damos cuenta de que parte inherente de la vida natural, normal del cristiano es llevar palo. ¿Se volvió a desconectar este asunto? Parte natural de la vida del cristiano son las pruebas, son las luchas. Pero en medio de las pruebas y las luchas, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sabemos en quién hemos creído, veremos la gloria y el poder de Dios. Mira, si nos vamos al capítulo 11 del libro de los Hechos, dice el versículo 19 de Hechos 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Lo mataron. Amén. Lo mataron. Lo mataron. Estamos en Hechos, ok, mira. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la ¿qué? De la gran bendición, del avivamiento, de las fiestas decembrinas, de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Qué fue lo que pasó con Esteban? A Esteban fue el primer mártir, lo mataron. Lo mataron por causa de Cristo. Y si seguimos leyendo, habla ahí acerca de todo lo que la iglesia estaba haciendo, estaba pasando, estaba sufriendo. El versículo 28 dice: levantándose uno de ellos, un profeta llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Ay, pero entonces, ¿cómo está la cosa? Crisis. Claro, la iglesia siempre ha pasado por crisis. La iglesia siempre tendrá que pasar por crisis. El creyente siempre tendrá que pasar por crisis. Pero en la crisis no estamos solos. Vamos tomados de la mano del Dios eterno y todopoderoso. Si vamos a necesitar milagros, vamos a ver milagros todos los días de nuestra vida. Si lo crees, denle el más fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. En medio de la crisis hay que saber qué hacer. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? En medio de la crisis tenemos que saber qué hacer. ¿A qué nos llamó el Señor? El Señor nos llamó a doblar las rodillas. Porque toda guerra, toda batalla en el reino de Dios se gana de rodillas. Amén. Una frase muy popular que usan muchos movimientos revolucionarios en todos los países siempre ha sido: de pie o muertos, nunca de rodillas. Los cristianos no. Los cristianos tenemos que decir siempre de rodillas, porque de rodillas provocamos el poder de Dios. Por eso dice que hacían oración sin parar, sin cesar. Amén. De pie o muerto, nunca de rodillas. Claro, de pie o muertos. Es el orgullo humano, se le sale la albóndiga con patas a la gente. Pedazo de carne. Sí, el orgullo, el egoísmo. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, el creyente sabe que toda batalla en el reino de Dios se gana de rodillas. De rodillas. Sabemos qué hacer en medio de la crisis. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú y yo sabemos qué hacer en medio de la adversidad más grande. Nunca Dios nos ha llamado para huir, sino para enfrentar y confrontar al enemigo. Pero enfrentarlo y confrontarlo, ¿cómo? A través del poder de la oración. Yo no sé cuál es la crisis por la que tú estás atravesando en este momento. Yo no sé cuál es la angustia, la adversidad, la cárcel donde has sido lanzado por tu enemigo, el adversario, el diablo. Pero lo que yo sé es que de esa cárcel sales hoy, porque hay poder en la oración. Y nos vamos a poner de acuerdo, vamos a creerle a Dios. Hoy los cielos van a reaccionar a favor de aquellos que le crean a Él y a su palabra. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hay un factor
determinante. Dice, hacía la iglesia sin cesar oración a Dios por él, por Pablo. ¿Sabes? A veces nosotros, en lugar de hacer lo correcto, hacemos, obviamente, lo incorrecto, ¿verdad? Estoy pasando por una prueba, estoy pasando por una crisis, estoy pasando por un momento de angustia en mis finanzas, mi matrimonio no está caminando bien, se me enfermó mi chiquito, esto está pasando, me llegó un cobro judicial, me pasó esto, me pasó lo otro. Y más bien nos enojamos con Dios. Venimos a la iglesia en huelga, nos dicen, hermanos, levantemos las manos, no las levanto. Hermanos, pongámonos de pie, me quedo sentado. Hermanos, cantemos, no, voy a llorar. Hermanos, lloremos, no, voy a cantar. ¿Ah? Venimos como encandilados, ¿verdad? Con Dios, enojados. Porque creemos que Dios nos está castigando. ¿Sabes qué, mi amado? Nosotros tenemos que aprender a ver en la crisis, cualquiera que sea, una oportunidad de ver la gloria, la majestad y el poder de Dios. No lo veamos como una maldición. Es parte de la normalidad del Hijo de Dios. Tú me puedes preguntar, pastor, ¿cuántas crisis ha pasado usted en su vida? Bueno, por lo menos de día por medio. ¿Cuántas crisis ha pasado usted en el ministerio? ¿Cuántas crisis? Estábamos hablando, compartiendo hace poco acerca de situaciones que como usted, como su casa, como su familia, como su negocio, la iglesia está pasando. La iglesia necesita milagros en este momento. Necesitamos milagros y milagrotes. Pero tenemos 33 años de estar viendo milagrotes. Así que de que el milagro viene, viene. De que vamos a ver la gloria de Dios, la vamos a ver. De que al final del año vamos a decirle, chivita Satanás. Se lo vamos a poder decir en la cara. Amén. Oh, bendito el nombre del Rey. Hay un lugar, no solo un momento oportuno, en el momento de la prueba. ¿Sabes? Diablo, ¿sabe lo que significa diablo? No significa suegro, no. La palabra diablo en la Biblia significa adversario. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que enfrentar a nuestro adversario, el diablo. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a engrandecer a Dios y no a nuestro enemigo. Muchas veces yo les he compartido cómo he escuchado personas orando que en un momento dicen, ay Diositico, sobre todo aquí a lo tico, ¿verdad? Como hablamos nosotros aquí en Tiquicia. Ay Diositico, mira cómo ese diablote me está atacando. Empequeñecemos a Dios y engrandecemos al enemigo. Cuando lo correcto debería de ser engrandecer a Dios y empequeñecer a nuestro enemigo. Dios grande, eterno y todopoderoso, mira esa pulga llamada Satanás. Señor, aplástala por mí, porque yo veré tu gloria y tu poder en acción. Amén. Oh, dale fuertes aplausos al Señor. Aleluya. No mires lo grande de tu enemigo. No mires lo grande de tu crisis. No mires lo grande de tu adversidad. Mira lo grande de tu Dios. Dios siempre será más grande, más grande. En primer lugar, una iglesia que asuma su lugar en el momento oportuno y en el lugar oportuno, de rodillas. Hacían sin cesar oración por él. Diga conmigo, intercesión. Esa es el arma por excelencia de los milagros. En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, quiero llevarles ahí, hay 3 principios muy importantes con respecto a esto. ¿Cómo de rodillas podemos revertir cualquier tipo de crisis? Ezequiel 22:30, Dios está hablando y dice, y busqué entre ellos hombre, diga hombre. En la Biblia la palabra hombre es genérica, significa hombre o mujer, masculino o femenino, independientemente del género. Busqué entre ellos, podríamos decir, a alguien. Busqué entre ellos a una persona que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no le hallé. Número 1, vemos aquí la búsqueda divina. ¿A quién buscó Dios? A alguien. Busqué un hombre. Dios no lo hará sin nosotros.
nosotros no lo podemos hacer sin Dios. Dios no lo hará sin nosotros. Nosotros no lo podremos hacer sin Dios. Dios siempre busca a alguien para hacer equipo. ¿Cuántos quieren ser del equipo de Dios? Dios no lo hará sin nosotros. En un milagro está la parte divina y la parte humana. Cuando vemos a Dios actuar, cuando vemos a Dios trabajar, cuando vemos a Dios haciendo milagros, siempre obviamente está la parte de Dios. A Dios le toca la parte más difícil, el milagro. A nosotros nos toca creer, actuar o esforzarnos. Dios no lo hará sin nosotros. Nosotros jamás lo podríamos hacer sin Dios. Por eso la Biblia dice, busqué un hombre, busqué a alguien. Busqué a alguien que me diga ya. Alguien que esté cansado de esa crisis. Alguien que diga ya, pero ¿cómo es posible que el diablo esté haciendo burla de mí, de mi salud? ¿Cómo es posible que el diablo quiera destruir mi matrimonio? ¿Cómo es posible que el diablo quiera avergonzar mi liderazgo, mi iglesia? ¿Cómo es posible que el diablo quiera avergonzar mi nación, mi país? ¿Cómo es posible que el diablo quiera avergonzar mi familia? ¿Cómo es posible que el diablo quiera avergonzar los sueños, los proyectos, los anhelos que Dios ha puesto en mi corazón? Ya, me cansé. Busqué a alguien y dice que hiciese vallado, y no solamente dice que hiciese vallado, sino también que se pusiese en la brecha. Hacer vallado es levantar una defensa. Eso me habla de acción. Hay momentos donde nosotros tenemos que orar, pero además de orar, como predicaba esta mañana la doctrina de mi abuelita, a Dios orando y con el mazo dando. Amén. Dios espera que nosotros nos esforcemos. Dios espera muchas veces que nosotros hagamos cosas. Ustedes escucharon en este servicio cómo mi esposa estaba compartiendo algunas verdades de lo que está viviendo nuestra sociedad. Nuestro país está en crisis, todos los países del mundo están en crisis. Cuando hay crisis en la sociedad, hay crisis en la iglesia. Tenemos circunstancias que nos están afectando. Hemos tenido que tomar medidas, hemos tenido que recortar gastos, hemos tenido que confrontar circunstancias muy dolorosas como despido de personal. Hemos tenido que enfrentar momentos de angustia donde estamos a punto de que nos corten la luz, o tenemos una deuda con alguna entidad, o no hemos podido hacer una inversión, o hemos tenido que dejar algún proyecto bonito, algo que queríamos de bendición, porque no lo podemos hacer. Siempre y cuando no claudiquemos con nuestra visión, lo primario, lo prioritario es ganar almas, hacer la obra de Dios, bendecir al prójimo, bendecir la casa, ser una iglesia de adoradores, una iglesia que ama y que busca el nombre del Señor. Nuestra visión jamás va a cambiar. Pero hemos tenido que tomar medidas, hemos tenido que sacrificarnos. Quizá tú también tengas que sacrificarte en algún momento. Vas a tener que levantarte más temprano o acostarte más tarde. Vas a tener que esforzarte un poquito más, o vas a tener que sacrificar algún sueño o algún proyecto porque estás pasando por un momento de crisis. Pero quiero decirte que la crisis no es para siempre. La crisis es un momento, es temporal. Claro, cuando uno está pasando por ese momento se le hace eterno, pero que viene la respuesta, que Dios lo hará. Amén, iglesia. Dios lo hará. Pero entonces dice la Biblia que hay que hacer vallado. Tenemos que tomar acciones. Diga conmigo, acciones. Hacer vallado es tomar acciones. ¿Qué acciones estás tomando en tu crisis? La crisis en la que está pasando tu negocio, la crisis en la que está pasando tu matrimonio, la crisis en la que está pasando tu liderazgo, la crisis, así como iglesia, nosotros hemos tenido que hacer vallado, hemos tenido que tomar medidas. ¿Qué medidas estás tomando en tu propia crisis? Hay que hacer vallado. Vallado significa acción. Y en segundo lugar, no solo hay que hacer vallado, sino que hay que ponerse en la brecha. Eso se llama actitud. Amén. Acción y actitud. Hacer vallado es tomar medidas, accionar. Si quieres ver los milagros más grandes, comienza a hacer las cosas que nunca has hecho.
Pastor, yo nunca he diezmado. Comienza a diezmar y vas a ver la gloria y el poder de Dios y los cielos abiertos sobre tu vida. Comienza a hacer lo que nunca has hecho y vas a comenzar a ver lo que nunca has visto. Hacer vallado me habla de accionar, de tomar acciones. Pero también, así como accionar es importante, la actitud es importante. Que se pare en la brecha. Pararse en la brecha es firmeza. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios. Yo no sé cuándo lo va a hacer Dios. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. De aquí no me muevo. Le creo a Dios hasta el final. Mis ojos verán la gloria de Dios. ¿Lo puedes creer, mi amado? Bendice el nombre del Rey, por favor. ¡Aleluya! ¿Sabes? En los capítulos 18 y 19 de Génesis hay una historia muy interesante cuando Dios le anuncia a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham tenía familia en Sodoma. Y entonces Abraham comienza en un tira y encoge con Dios. Algo valiente, atrevido realmente. En este tiempo, para poder ver milagros y para poder hacer que una crisis desaparezca, tenemos que hacer y echar mano del atrevimiento. Abraham viene donde Dios, porque Dios le dice: ¿sabes, Abraham? Voy a destruir Sodoma y Gomorra por su pecado, por su maldad. Y entonces Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra, capítulos 18 y 19 de Génesis. Y le dice a Abraham: Dios, si hubiese 50 justos en Sodoma, ¿la destruirías? Y Dios le dice: no, pero no habían. Y si hubiesen 45, tampoco. 40, no los destruiría por los 40. Y si fuesen 30, no los destruiría por 30. Y si fuesen 20, y así se lo fue llevando hasta que llegó a 10. Y le dice Abraham a Dios: si hubiesen 10 justos, ¿destruiría Sodoma? Y Dios le dice: por 10 justos no la destruiría. Pero Abraham dejó de interceder. Abraham paró ahí. Cuando el hombre se detiene, Dios se detiene. Cuando el hombre abandona, Dios abandona. Dios abandona cuando el hombre abandona. Abraham llegó hasta 10. Si Abraham hubiese seguido y si hubiesen sido 5 justos, está bien. Y si solo hubiera un justo, mi sobrino Lot, por amor a Lot, no destruiría. Dios no hubiese destruido Sodoma por amor a Lot. Pero Dios abandona cuando el hombre abandona. El día que tú te cansas de orar por tu familia, el día que te cansas de orar por tu negocio, el día que digas: no vale la pena, he orado tanto, ya Dios no me oyó, ya es como llover sobre mojado, no lo voy a lograr. ¿Para qué seguir en esto? No, ya. Este negocio no se va a dar. Nunca voy a salir de esta deuda. Nunca voy a lograr este negocio. Nunca voy a conquistar el corazón de mi hijo. Nunca voy a lograr esta empresa. Nunca voy a lograr este sueño de realización que Dios me ha dado. El día que tú abandonas, Dios abandona. Pero si tú no abandonas, Dios jamás abandonará, porque Dios es fiel. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. ¿Lo puedes creer, mi amado? Nunca abandones y jamás Dios abandonará. En primer lugar, para que el cielo reaccione, tiene que haber una iglesia que asuma su lugar. En segundo lugar, tenemos que creer en la natural sobrenaturalidad de Dios. Para Dios lo más normal es hacer lo anormal. Para Dios lo más normal es hacer lo milagroso. Por eso hablamos de la natural sobrenaturalidad de Dios. Para Dios lo sobrenatural es lo normal. Para nosotros no. Cuando Dios hace un milagro, ¿viste? Dios es un milagro. Nos asustamos cuando Dios sana a un enfermo. Deberíamos de asustarnos cuando Dios no sana a nadie.
Nos asustamos cuando alguien se convierte. ¿Viste? Se convirtió fulano. No, hombre, asustémonos cuando nadie se convierte. Lo natural para Dios es lo sobrenatural. Entonces, tenemos no solamente que asumir nuestro lugar como la iglesia, que hacía oración sin cesar por Pedro que estaba en la cárcel. Tenemos que creer en la natural sobrenaturalidad de Dios. Pastor, ¿cómo va a ser Dios para sacarme de esta crisis? ¿Cómo va a ser Dios para solucionar este problema? ¿Cómo va a ser Dios? El cómo, el cuándo o el dónde no es problema tuyo. Solo cree. El resto es problema de Dios. Solo créele a Dios. Solo créele a Dios. El resto es asunto de Dios. Y digo esto porque la historia es muy interesante. Sigue diciendo en el capítulo, volviendo al libro de Hechos, capítulo 12, el versículo 6 dice, volviendo a Hechos 12, 6, cuando Herodes iba a sacar a Pedro para matarlo, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, diga la misma noche. Número 1, Dios nunca se adelanta, pero menos se tarda. Dios nunca va a llegar antes, pero jamás va a llegar tarde. Dios sabe en el momento en que llega. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro que llore, lamentándose, gritando, mamá. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Oye, ¿cómo alguien en medio de una crisis como esa, sabiendo que al día siguiente lo iban a decapitar, puede dormir? ¿Ah? Usted sabe que mañana tiene que ir al dentista. ¿Se le va el sueño? ¿Ah? ¿Sí? Le van a hacer una colonostomía. Peor, ¿verdad? Pedro sabía que al día siguiente lo iban a sacar para matar y estaba durmiendo. Dice, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y dos guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate levántate pronto. Falta luz aquí. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Óyeme, vamos a ver más adelante por qué el ángel le tuvo que dar todas las instrucciones. Vea, mijito, póngase los zapaticos, amárrese el pantalón, no vaya a ser que se le caiga cuando sale corriendo. Vea, mijito, levántese, vamos, camine por aquí. El hombre Pedro estaba atontado. Estaba pero ido, estaba totalmente fuera de sí. Le dijo el ángel, versículo 9, saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, el cual se les abrió por sí misma. ¡Ah! Diga sobrenatural. Diga sobrenatural. Yo no sé qué es lo que tú vas a ver. En primer lugar, bueno, ya estás viendo lo primero. Estás viendo un ángel frente a ti. Dios va a mandar ángeles para sacarte de tu crisis. Lo que pasa es que a veces esos ángeles vienen vestidos de seres humanos y uno no se da cuenta que es un ángel. Uno no se da cuenta que es Dios enviando un instrumento del cielo. La Biblia dice a sus ángeles, Él dará órdenes, mandará acerca de ti para que te guarden, para que te lleven en sus manos, para que tus pies no tropiecen en piedra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. La Biblia dice que los ángeles vinieron la noche antes de que Jesús fuese muerto en el Calvario, estando en el Getsemaní, y le fortalecían. Ángeles fortalecían. La Biblia habla de ángeles que traían alimento, comida a hombres y mujeres de Dios. Dios va a usar ángeles en tu crisis. Dios va a usar ángeles. Ángeles van a pagar tus deudas. Ángeles van a traer diezmos a la iglesia. Gloria a Dios. A ver, ¿dónde están esos ángeles? Ay, amén, amén, amén. Gloria a Dios.
Dios va a usar ángeles para sacarte de tus deudas. Dios va a usar ángeles para ponerte en contacto con socios, con gente que invierta contigo. Dios va a mandar ángeles para abrirte puertas. Dios va a mandar ángeles, ángeles, ángeles. Los ángeles existen. Y la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de nosotros, los herederos de la salvación. Los ángeles no son para ser adorados, son para servirnos a nosotros. Amén. Adoramos a Dios y le damos gracias por los ángeles. Pero hay ángeles que van a trabajar a nuestro favor. Amén. Dios mandó un ángel y despertó a Pedro. Hubo una luz resplandeciente. Hubo un fogonazo. Pero fue algo tan sobrenatural que ni los soldados se dieron cuenta. Dice que habían 4 grupos de 4 soldados. Está hablando de las 4 vigilias de la noche. En los tiempos bíblicos, el tiempo se dividía en vigilias. La noche se dividía en 4 vigilias. Quiere decir que cada una de las vigilias tenía 4 soldados cuidando a Pedro. Es más, aquí dice que habían 2 soldados, que Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados y habían otros 2 en el portón. El ángel despertó a Pedro. Pedro, ¿qué pasó? Está temblando, está temblando. No, Pedro, póngase los zapatos. ¿Por qué? Póngase los zapatos y vístase. Vístase, vamos. Pedro, está bien. Y dice la Biblia en el versículo 11: entonces Pedro, volviendo en sí. ¿Quién fue el otro que volvió en sí? El hijo pródigo. El hijo pródigo estaba comiendo de las algarrobas de los cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Qué baboso que soy. Ahora Pedro, volviendo en sí, volviendo en sí, el hijo pródigo se acordó que tenía un padre, que aunque él era un hijo pródigo, no dejó de ser hijo. Por eso tenía un padre donde volver. Volviendo en sí, Pedro se dio cuenta que aunque él no era un pecador como el hijo pródigo, tenía un padre como el del hijo pródigo. Un padre que nunca lo iba a dejar. Un padre que nunca lo iba a desamparar. Volviendo en sí, dijo: caramba, esto del ángel, esto del resplandor, esto de las cadenas que se me caen solas, esto de las puertas que se abren solas, esto de que camino entre los soldados y los soldados no se dan cuenta, esto es solamente porque soy hijo, porque tengo un padre que me ama, nunca me dejará y nunca me desamparará. Yo sé quién soy. Soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que domina en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Aleluya. Amén. Milagros, digan milagros. Dios hará milagros. Y el tercer factor para hacer que el cielo reaccione: descansar en la gracia de Dios. Porque en la gracia de Dios nosotros cometemos desgracias, cometemos errores y horrores. Pastor, yo estoy tratando de hacer tal cosa y a veces no lo hacemos bien. Y por la misericordia de Dios, aunque no lo hacemos bien, Dios nos responde. Hay oraciones que solo por la gracia de Dios las responde, ¿verdad? Solo porque Dios es amor, ¿verdad? No creas que necesitas ser un experto en oración. No creas que necesitas una unción sumamente profunda, o que tienes que pasar horas de horas en oración. Dios quiera que pudiéramos pasar horas en oración, horas leyendo la palabra, horas en la presencia de Dios. Pero lo que Dios hace, cuando lo hace y como lo hace, es solamente porque nos ama. No porque lo merecemos, ni porque nos lo ganamos. Es porque nos ama. Nos ama, nos ama. Así que no te preocupes de que tus oraciones sean lo más profundas y lo más de nivel altísimo apostólico. No, simplemente descansa en Dios. ¿Qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? ¿Qué estaba haciendo? Dormido.
Cuando descansamos en la gracia de Dios, en medio de cualquier circunstancia, la paz de Dios nunca se nos va a ir. Porque, mira lo que sucedió. Dice la Biblia, volviendo a este capítulo 12, versículo 13, versículo 12, dice: habiendo considerado esto, llegó Pedro a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, ¿cuál era la motivación de ese culto de oración? Señor, guarda a Pedro. Señor, liberta a Pedro. Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, líbralo de la cárcel. Lo saca Dios de la cárcel. Y no lo creían. Y ahí, Señor, sáname. ¿Me sana? Ay, no lo puedo creer, no me lo puedo. Dios me sanó, no lo puedo creer. Cuando Dios nos responde, no lo podemos creer. Le pedimos a Dios por un milagro y cuando viene el milagro no lo podemos creer. Mira, estaban muchos reunidos orando. ¿Orando para qué? Para que Pedro saliera de la cárcel. Y sigue diciendo versículo 13: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta. Se imagina Pedro, ay Dios mío, él de fugitivo. Llega y toca la puerta, toca el timbre, ¿verdad? De ton, tin, tin, ton, ¿verdad? Y no le abren. Y Pedro, ay Dios mío, ahí vienen los guardas, ay Dios mío, ahí vienen los soldados, ay Dios mío, ábranme, ábranme. Se imagina la desesperación del pobre Pedro. Pero dice la Biblia que esta chica, sí, dice, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, los que estaban orando, la gente de oración, la gente de ayuno, la gente de intercesión, ese equipo de intercesión, esa gente que estaba provocando el cielo, esa gente que estaba hablando en lenguas, esa gente que hasta que brincaba, esa gente de hueso colorado, no le creyó. Cuando llegó donde estaba la gente orando, dice, ellos le dijeron, estás loca, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, los de más fe dijeron, es su ángel. En otras palabras, pataleó. Ya lo mataron. Se terminó la vigilia. Ahora se saquen los tamales, se terminó el culto de oración. Ahora todo el mundo a comer. ¿Te imaginas? Iglesia, yo no sé a qué nivel de oración tú has llegado. Yo no sé qué nivel de fe tú has llegado. Pero no necesitas toda la fe del mundo. Si tu fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, con eso vas a mover la montaña que hoy te obstaculiza. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Pastor, yo quisiera la fe del evangelista fulano que veo en la televisión. Pastor, yo quisiera la fe del pastor fulano que escribe libros tremendos sobre fe, sobre autoridad, sobre poder. Qué bonito sería eso. Pero no lo necesitas. Solo créele. Simplemente créele. Dios mandará ángeles. Dios hará que se te caigan las cadenas. Dios abrirá las puertas. Dios hará lo que tenga que hacer. Para Él no hay nada imposible. Sé simple, sé sencillo en tu fe. Nada más dile, Señor, yo no sé qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer, pero que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Aquí estoy, lo recibo, veo tu milagro. Le puedes dar un aplauso bien fuerte al que vive. ¡Aleluya! Versículo 16. Pobrecito Pedro. No lo mató a Herodes y casi se muere de un paro cardíaco del susto. Mas Pedro, ¿qué hacía? Persistía en llamar. Ábranme, por favorcito, que ahí vienen los guardas. Ábranme, que ahí viene el FBI. Ábranme. Lo dejaron en la calle y el toque y toque el timbre, ¿verdad? Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos.
La gran mayoría de milagros son milagros de misericordia. No lo logramos por nuestra fe. Yo no tengo la fe para los milagros que necesito. Yo no tengo la fe para los milagros que yo he visto en 40 años. Yo no tengo esa fe, pero los he visto. Los he visto. Porque no es la calidad de mi fe, es simplemente creer como un niño. No sé qué vas a hacer, necesito que lo hagas, hazlo, por favor. Y Dios lo hace. No te preocupes, no te hagas un rollo. Créele simplemente. Créele a Dios. Créele a Dios. No vamos a impresionar a Dios. No vamos a impresionar a Dios. Imagínate si Dios fuese impresionable o Dios quisiera que le impresionáramos con nuestra calidad de fe. Llega Pedro, toca la puerta, sale Rodas, no lo puede creer, se va para adentro, están los hermanitos orando, le dicen, ¿estás loca? Viene el Señor y le dice al ángel, hey ángel, devuelva a Pedro a la cárcel, que lo maten mañana, porque ¿qué va? Con la fe que tiene esa iglesia, nunca van a salir de una crisis. Dios no anda buscando ese nivel de fe, anda buscando simplemente que le creamos. Y entonces dice versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? El Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Obviamente es el otro Jacobo. Y a los hermanos, al resto de los apóstoles. Y salió y se fue a otro lugar. Prudencia. Sí, era un fugitivo. Se dio la fuga, se fue a esconder. Amén. No se quedó aquí. Que vengan esos hijos del diablo. Que vengan esos soldados. Yo he visto ángeles. Yo sé. No. Salió corriendo y dijo, no digan para dónde voy. Me voy a esconder. Seré el fugitivo. Seguiré siendo el fugitivo. Se fue para otro lado. Haced saber esto a Jacobo a los hermanos, salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. No es el montón de fe, es la gracia y la misericordia de Dios. De tu cárcel, hoy Dios te saca. Que te saca, te saca. Pongámonos de pie, vamos a adorar al Señor. Yo quiero pedir al equipo de intercesión, de oración, los pastores, el equipo de intercesión, que vengamos aquí al altar. Quiero tomar unos minutos, porque yo sé que hay personas aquí que necesitan ver la sobrenaturalidad literal de Dios. Puertas que se abren solas, ángeles que se aparezcan, resplandor en el cielo, cadenas que se caen. ¿Qué es lo que estarás necesitando en tu economía, en tu salud, en tu negocio, en tu proyecto, en tu matrimonio, en tu fábrica? ¿Qué es lo que estarás necesitando, pastores? Que lo que yo necesito es un milagro, pero un milagrazo, milagro. Caramba, no acabamos de ver ángeles en acción, cadenas que se caen, soldados que se duermen, tienen que pagar con su vida después. Ellos sabían que no se podían dormir jamás, pero Dios los durmió. Dios va a dormir a tu enemigo. Puertas que se abren, y no por nuestras oraciones, no por nuestra gran fe, es por nuestro gran Dios. Vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar al Rey. Abrimos el altar, iglesia. Si un momento es para milagros, es ahora. Si hay un momento, están metiendo aquí hasta el alma. Por favor, revisemos ahí. Abrimos el altar para que puedas venir y poder creerle a Dios mientras adoramos al Señor.
ven por tu milagro. Ángeles van a comenzar a trabajar. Ángeles